Damos la bienvenida a la doctora Mariana Durán. Ella es otra abogada en libre ejercicio que encuentra una serie de defectos en la ordenanza de control para uso de suelo urbano, rural y zona de expansión del Cantón Cuenca. Doctora Durán, muy buenos días. Entendemos que usted o ha presentado o está por presentar una acción constitucional en contra de esta norma. ¿Cuáles serían las motivaciones? Buenos días, licenciado Cardoso, a la licenciada que le acompañó en la entrevista y a la ciudadanía en general. Sí, en efecto, señor Cardoso, como usted conoce, pues yo provengo del sector rural, concretamente de la parroquia Pacha, y al revisar esta ordenanza, pues me he podido dar cuenta y nos hemos reunido con algunos dirigentes de algunas parroquias rurales con el afán, pues, de protestar este hecho de haberse promulgado una ordenanza abusiva y discriminatoria con el sector rural en especial. Licenciado, pues como usted conocerá, por décadas se viene arrastrando el problema de ausencia e impedimentos de permiso de construcción para el área rural, debido a que hay una planificación retrasada para la misma, es decir, hay planificaciones y planes parciales que no han sido revisados hace más de 20 años. Sin embargo, pues en vez de planificar y de actualizar y de ser pues amigables y empáticos con la zona rural y actualizar esas ordenanzas que están caducas y que son aplicables a la zona rural y que muchas de ellas ni siquiera espacios que no tienen planificación, pues se han dedicado a la ingrata tarea los señores concejales, me apena mucho inclusive decir los señores concejales del área rural y el señor alcalde sin una visión social, pues aprobar una ordenanza en la que básicamente se está afectando a la zona rural. Nosotros, si concretamente hablamos del artículo 38, literal F, podemos darnos cuenta que quienes pues van a sufrir la mayor afección con una sanción grave, si cabe la expresión, porque la han dividido en de alguna manera contravenciones y podríamos decir o agresiones, entre comillas, a la ciudad por parte de los habitantes de la zona rural en leves y graves. Las leves indican que aquellos que se pueden solucionar, es decir, que la planificación permite obtener un permiso, y los graves son aquellos que la población pues no va a poder obtener un permiso. Si yo tengo un terreno de 1.500 metros, como por ejemplo, y la normativa me indica que el área mínima para obtener un permiso es 2.500 metros, es el único predio que tengo y no tengo la posibilidad de obtener otro, además se me está limitando mi derecho constitucional a la vivienda. El artículo 30 de la Constitución de la República reza claramente que yo, independientemente de mi situación económico-social, tengo derecho a un hábitat seguro en el que pueda pues habitar con mi familia. Esto prácticamente deja fuera de la posibilidad de construir de manera legal al 80% de la gente que está habitando en la zona rural. Nosotros podemos definir y verificar que en las 21 parroquias del Cantón Cuenca básicamente tienen planificación y planes parciales únicamente las cabeceras urbano-parroquiales, sin contar pues que la zona de expansión urbana no tiene una planificación puntual para la zona, sino se considera que está dentro de la normativa y ordenanza que indica las normativas y los rangos mínimos que dan como límites para la planificación en el resto del cantón. Pero ¿qué sucedería con estas zonas que no se encuentran dentro de una planificación? ¿Se entendería que tampoco están dentro del marco de un plan de ordenamiento territorial del municipio? De hecho, no están dentro de un marco de ordenamiento territorial concreto, sino uno de manera general. Ejemplo, si es que yo tengo un camino público que cruza frente a mi terreno, pues la normativa dice que yo tendré que retirarme 9 metros, o básicamente es el área mínima de construcción. Gran parte de la zona rural indica 1 hectárea, 5.000 metros, 3.000 metros. Y si nosotros hacemos un barrido, ya hizo SIC Tierras en el año 2014, y si verificamos los lotes con las áreas mínimas, muchos sectores ni siquiera tienen predios con las áreas que están establecidas dentro de la planificación como lotes mínimos. Es decir, una planificación completamente alejada de la realidad. Esta ordenanza se evidencia que se ha hecho únicamente en el escritorio y dedicada a cierto sector. Se indica lamentablemente que la gente tendrá la posibilidad, la mayoría de los artículos indica que la gente tendrá la posibilidad de remediar dentro de los 15 días haciendo la solicitud para que obviamente le den el permiso. Allí no está el problema, las infracciones leves no son el problema. El hecho de que alguien haya construido en una quebrada
No estamos defendiendo eso, porque evidentemente se está atentando, inclusive con su propio derecho al hábitat seguro, a la vida, inclusive el hecho de que una persona construya y respetando una vereda, una cuneta o prácticamente en la vía, tampoco estamos defendiendo. ¿Coincide usted, doctora, con lo que dice el doctor Tarquín Orellana? Él señala de que no hay proporcionalidad en esta ordenanza, que infracciones leves en predios pequeños podrían ser sujetos a multas y reiteradas de hasta $20,000, pero que igual infracciones graves de grandes construcciones tendrían la misma multa. Y escuchamos a Pablo Burbano en sus declaraciones, él señala incluso que podrían ser de apenas $10,000. Es claro, el artículo 38 indica que si la construcción es hasta de 200 metros cuadrados, la multa llegará a 19.990. Y si pasa de 200 metros cuadrados, la multa será de 50 salarios básicos. Es decir, usted puede hacer una construcción de 800 metros cuadrados, sigue siendo la multa de 20 salarios básicos. Es decir, no hay la posibilidad de que usted, por ejemplo, pueda indicar que se ha respetado el principio de proporcionalidad. El ejemplo claro de eso es cuando usted indica la norma, si usted hace un desbanque, que lo consideran ellos y lo denominan excavación, indica que si usted hace un desbanque y afecta a un predio colindante, se me ocurre en 2 metros de alto, la multa sigue siendo la misma si usted hace un talud de 7 metros de alto y afecta a su vecino mucho más. Eso también es romper el principio de proporcionalidad, licenciado, que es un principio constitucional contemplado en nuestra República desde el año 2008. Además, si nosotros revisamos con detenimiento la ordenanza, pues cuando hablamos de los permisos para el funcionamiento de un local, también se exime esta norma del principio de proporcionalidad. Ya yendo a la redacción misma, que para nosotros no es el fondo del problema, porque el espíritu de la norma es sencillamente sancionar, nosotros podemos observar que incluso hay muchos errores en la redacción. La redacción de una norma jurídica, en este caso, tiene que ser técnica jurídica. Aquí nosotros, por ejemplo, si nos vamos al artículo, comencemos con los considerandos, licenciado. Tenemos 43 considerandos para iniciar la redacción de la ordenanza, considerandos que inclusive deberían servir de reflexión para el mismo contenido de la ordenanza. Si nosotros leemos el artículo 1 de la ordenanza, podemos darnos cuenta que hablan ellos del objeto. El objeto es el fin, el resultado, lo que nosotros queremos conseguir con esta ordenanza. Y resulta que comenzamos la primera línea diciendo: el objetivo de la presente ordenanza es realizar un control adecuado. Ese no es el objetivo de la ordenanza. Esa es la actividad que ellos pretenden hacer con esta ordenanza. Pero eso no es lo importante desde mi perspectiva. Mi perspectiva, más bien, licenciado, es hacer una voz de alerta y protesta con lo que está ocurriendo con nosotros, la gente de la zona rural. No vamos a poder construir si ahora, de alguna manera, ya teníamos sanciones por no poder construir cumpliendo la normativa que exige el municipio en el tema de planificación. Lo vamos a poder hacer. Ahora, doctora Durán, lo que sí no quisiéramos ver ni en la ciudad ni en los sectores rurales es el caos. Tiene que existir un cierto ordenamiento, el cumplimiento con una cierta normativa, el respetar las distancias con las fuentes de agua, retiros de caminos, etcétera. Es algo que es necesario para una urbe. Y por otra parte está también la conservación del paisaje. Ha sido lamentable el proceso que se ha dado en los últimos años, esto quizá inducido por la desconexión social que existe de muchos emigrantes que se encuentran en el exterior, que envían dinero y sin mucho criterio se ha ido haciendo construcciones de todo tipo en el sector rural. Quisiéramos saber si es que esta ordenanza contempla este tema, preocuparse de la arquitectura del paisaje, de esa disciplina que debería encargarse de resolver, sí, los problemas de habitabilidad, pero buscando un equilibrio con lo nuestro, con nuestros sistemas de construcción naturales, también con las necesidades humanas, por supuesto. Algo de esto aborda la ordenanza que se encuentra ahora en discusión.
Y quisiera yo, doctora Durán, muy buenos días, quisiera yo sumar a lo que dice Gustavo, el pronunciamiento que ha hecho el director de Control Municipal, manifestando que lo que se busca a través de esta ordenanza es únicamente frenar las construcciones sin permiso. En el contexto de una planificación, ¿cuáles han sido también los conflictos que se dan y que existen para la obtención de estos permisos? Y precisamente bajo las consideraciones que acaba de manifestar Gustavo, se han entregado permisos, muchos de ellos podríamos decir a la ligera, que han afectado seriamente estas consideraciones que hay que tener en cuenta. Sí, es que esta es una ordenanza que no cambia nada dentro de una planificación obsoleta que tiene el GAT cantonal. Es una ordenanza que únicamente busca sancionar. No hace consideraciones conceptuales, en otras palabras. No hay ningún tipo de consideración conceptual o que cambie o tenga un espíritu de cambio dentro de la planificación que haya hecho el GAT cantonal para toda la ciudad. Es decir, para la zona urbana, centro histórico, expansión urbana y rural. Lo único que indican es de manera somera que en la área rural pues será únicamente destinada para las actividades agrícolas, con una salvedad muy puntual en el tema de construcción. Pero nosotros tenemos que entender, licenciado, que es muy importante el tema de la conservación del área agrícola, que es muy importante, el tema de evitar evidentemente que la gente abuse a lo mejor de una misma es justamente planificación de los temas que estamos hablando. Usted ha visto la cantidad de construcciones, quizá aptas para un sector urbano, incluso cuestionables a veces para una ciudad patrimonial como Cuenca, pero el sector rural en gran parte del país, en la provincia de Azuay, sin excepción, se ha visto invadido por un fenómeno arquitectónico que no es propio del lugar. Desde luego, licenciado, pero es justamente la ausencia de una planificación actualizada, licenciado. Es decir, el crecimiento de la ciudad le gana a la planificación, no a la sanción. Nosotros lo que aquí pedimos es que se eduque a la población, que se planifique con apego a la necesidad social, porque consideramos que el ser humano es lo más importante. Consideramos nosotros que hay un sentido de pertenencia. Si yo pertenezco a la parroquia Molleturo, si allí vive mi familia, yo pues voy a buscar construir en esa zona. Y también es importante, licenciado, y aprovecho esta oportunidad que ustedes me dan, pues yo vengo de una parroquia donde tenemos problemas geológicos, y allí nosotros desde hace años, desde que he estado en la tenencia política en la Junta Parroquial, se ha pedido que se armonice la planificación con modalidades de construcción. Hay zonas, por ejemplo, donde yo no puedo construir una casa de hormigón, pero sí voy a poder construir una casa de madera, pero sí voy a tener ciertas salvedades para poder construir. Estamos tan lejos de pensar así en la planificación, estamos tan lejos de actualizar nuestra planificación en el área rural y en el área urbana, porque también hay zonas álgidas en el área urbana, para que podamos convivir de manera armónica entre el campo y la ciudad. No se puede sencillamente negar el permiso de construcción a aquella persona que por generaciones vive en la parroquia de Santa Ana, por ejemplo. Nosotros tenemos zonas en la parroquia de Santa Ana que el área mínima para darme un permiso de construcción es 1 hectárea. Esto no creo que sea dable. Porque doctora Durán, ¿cuál es su opinión, por otra parte, sobre las declaraciones del vicealcalde Pablo Burbano? Debemos partir de que en temas de ciudad o del campo, en los cuales están involucrados los ciudadanos, tiene que haber diálogo, tiene que haber apertura para escuchar. Pero Pablo Burbano, ante las quejas que se han presentado y han trascendido ya, señala que se están quejando las personas acostumbradas a infringir y algunos abogados dedicados a defender a infractores. A ver, allí partamos de un aspecto. Nosotros, en mi caso personal, yo no tengo, no me dedico básicamente al tema municipal. Sin embargo, pues no tengo interés. Más bien con esta ordenanza yo tendría más clientes si vamos por esa óptica. Más bien yo me debo a una consecuencia social. Yo he crecido y he vivido en un espacio donde hemos tenido que exigir muchas cosas para el área rural, donde hemos tenido que exigir un presupuesto participativo oportuno, donde hemos tenido que exigir que el presupuesto participativo sea equitativo y el presupuesto municipal sea equitativo para el área rural y el área urbana en base a la proporción poblacional.
he tenido que también con mis compañeros dirigentes, en una época donde pues las juntas parroquiales eran entes que reivindicaban los derechos del área rural, hemos tenido que exigir, ¿no?, con nuestra voz de protesta, sin ningún compromiso ni miedo, pues que de alguna manera los recursos, las normativas sean apegadas a la realidad y armónicas tanto al campo y la ciudad como una ciudad única, con un derecho a la ciudad donde haya una convivencia de alguna manera armónica entre todos los que vivimos dentro de esta jurisdicción cantonal. Y precisamente eso nos lleva pues a organizarnos ahora para buscar a través de un mecanismo pues constitucional que se dicten medidas cautelares para que esta ordenanza se suspenda, con el afán pues de que sea revisada. Hay cosas que de alguna manera pues buscan mejorar la convivencia. Cuéntenos más detalles sobre esta acción constitucional de protección. ¿Qué contenido tiene? ¿Qué es lo que solicita? No sé si esto va dirigido a la función judicial o a la Corte Constitucional. ¿Cómo lo van a encaminar? La función judicial sería el primer ente, licenciado, porque los jueces constitucionales pues son todos los jueces que están, son los jueces de primera instancia, de segunda instancia, a los que se sorteare esta acción constitucional que estamos trabajando y perfilando en estos días, pues, y básicamente lo que nosotros estamos reclamando es el derecho al hábitat seguro, que está siendo vulnerado con esta ordenanza, pues, que está contemplado en el artículo 30 de la Constitución de la República, y concretamente nosotros pues lo que vamos a cuestionar es lo dispuesto en el artículo 38, literal F de esta ordenanza, que justamente indica pues que la sanción que se va a aplicar grave para aquellas personas que no van a poder construir está contemplada pues con los hasta 50 salarios básicos para las personas que construyan casas menores a 200 metros. Nosotros lo que pedimos primero es que se armonice la planificación de acuerdo a la realidad rural y de acuerdo a los planes parciales de cada parroquia, de las 21 parroquias del Cantón Cuenca, licenciado. Nosotros no tenemos ningún interés personal, ni nos beneficie ni nos perjudique. No es que este momento yo tengo varios terrenos y quiero obtener algún beneficio para mí, sino lo que queremos es que esta norma sea empática con los que menos tienen, deje de ser discriminatoria y no sea abusiva, es decir, poner sin ninguna consideración de proporcionalidad una multa de 50 salarios básicos para aquella persona que no tiene otra opción de vida, que no tiene otro lugar donde construir, pues no irrumpe completamente con el derecho a la vivienda. Por otro lado, concomitantemente consideramos que si esta ordenanza fuese de avanzada, pues tuviese una alternativa de solución para aquellas personas que no pudieran construir en su lote de terreno, que es el único, pues, y que tiene una alternativa de vivienda. Otro tema que es importante, licenciado, y que se me estaba yendo, es que la mayoría de terrenos en el área rural y en el área de expansión urbana, un 30% todavía, no tiene título escriturario. Y una de las primeras condiciones para yo obtener un permiso de construcción es tener un título escriturario, es decir, demostrar que yo soy el titular de dominio de este inmueble. Si no tengo una escritura pública siquiera, ¿cómo yo saco mi permiso de construcción? Y allí tenemos un cuello de botella en el Departamento de Avalúos y Catastros. La gente que quiere hacer sus escrituras y su terreno está ubicado en la zona de expansión urbana, no puede obtener un certificado de bien mostrenco, que es uno de los requisitos para legalizar su terreno y poder luego pues hacer una solicitud de permiso de construcción para obtener su vivienda, ni siquiera para obtener los servicios básicos, licenciados. Entonces, esta norma podríamos considerar una norma sancionatoria y una ausencia de justificación. Esto únicamente busca sancionar, licenciado. No tiene visión social, no busca solucionar los problemas de vivienda ni en la zona rural y, para mi criterio, ni en la zona urbana. ¿Cuándo van a presentar esta acción de protección? Nosotros preveemos que el día viernes se presente esto en horas de la mañana. Nos hemos reunido con nuestros compañeros, tenemos una reunión mañana en la noche, pues, y mañana en la noche vamos a definir la hora y quienes vamos a suscribir esta petición al señor juez constitucional, pues que sea sorteada la acción de protección en la que se pida las medidas cautelares, que se suspenda la ejecución. Recordemos que hoy es 23 de junio y hoy entra en vigencia ya esta ordenanza. Bien. Vamos a culminar esta entrevista. Para quienes nos acompañan a través de las redes sociales y en el Canal 2 de televisión,
con imágenes en la ciudad de Cuenca. Esto no es rural, esto es urbano, la forma en que se maltrata a Cuenca. En cualquier esquina, en cualquier lugar de la ciudad se empiezan construcciones. Lo que estamos viendo en pantalla, lo que quienes tienen esta posibilidad pueden ver, son verdaderas agresiones al urbanismo. Es de lo que habla el vicealcalde urbano, de que es necesario un control. Pero aquí podemos observar estas imágenes de la forma indiscriminada, sin ningún tipo de control, que siguen haciéndose intervenciones en la ciudad de Cuenca. Las imágenes que ven nos envían desde la avenida Edwin Zacoto, zona también de la avenida Remigio Crespo, en donde evidentemente el caos es lo que está primando. Es necesario orden, pero por supuesto con todas las consideraciones que han sugerido Tarquino Orellana y la doctora Durán, preocupada ella, fundamentalmente la doctora Mariana Durán, sobre los sectores rurales de la provincia. Indispensable aquí que se abra el debate, que exista pluralismo en el municipio de Cuenca para discutir estos temas, que intervengan los colegios profesionales, que intervenga la academia, las facultades de arquitectura de esta urbe. No es un asunto de escribir, por más buenas intenciones que exista, una propuesta de ordenanza que no contemple aspectos tan delicados como los que han sido señalados por los dos profesionales que nos han acompañado. Le dejamos en una intervención final, doctora Durán. Muchas gracias, licenciado. Únicamente solicitamos que el municipio, por favor, de manera urgente, convoque a una reunión a los actores sociales, donde solicitamos que nos incluya a nuestro colectivo cívico, con el afán de pues hacernos traer nuestras observaciones. Nosotros no queremos generar el caos, entendemos que hay artículos que tienen buenas intenciones, sin embargo pues se debe revisar la ordenanza. Nos ufanamos de ser la Atenas del Ecuador y creo que debemos comenzar por la redacción de la misma, y segundo pues el fondo, el espíritu que tiene esta. No debemos olvidar el aspecto social, no debemos olvidar que el ser humano es lo más importante, pues, y la vida digna la tenemos derecho todos, el derecho a tener una casa, así sea pequeña, pues que nos permita vivir en nuestro entorno, con nuestros familiares de manera tranquila, pues es necesario, y esta es la oportunidad propicia para que por fin se observe esta planificación del sector rural y sector urbano, con el afán pues de que sea una ciudad armónica en la que todos podamos convivir juntos y empáticamente, que no sea una ordenanza sancionatoria y discriminatoria, que sea una ordenanza que guarde proporcionalidad, inclusive en cuanto a las infracciones y sus sanciones, licenciado, agradeciendo a la ciudadanía pues e invitando a los colegas abogados y a los colegas técnicos, arquitectos, que revisemos la ordenanza para que esta ordenanza sea una ordenanza que satisfaga a la mayor parte de la ciudadanía, licenciado. Un saludo. Muchísimas a todos. gracias, doctora Durán. Gracias, doctora Durán. Hay zonas de la ciudad que se han ido ya de las manos. Hemos hablado continuamente en este medio de comunicación sobre el deterioro de la salida sur de Cuenca, una verdadera aberración de la ciudad. Lo propio sucedió con la zona más occidental de la avenida Ordóñez Lazo, y así, si es que no existe orden en la ciudad de Cuenca, esta seguirá deteriorándose y creciendo de una manera caótica. Pero, por supuesto, estas ordenanzas deben ser consensuadas con profesionales, con la ciudadanía también, para combinar los criterios técnicos, académicos, con las necesidades también de vivienda y de otro tipo que tiene la ciudadanía. Ojalá este debate se abra y de manera plural en el municipio de Cuenca, esta ordenanza que está generando serias resistencias y que será objeto también de una acción constitucional de protección que se interpondrá por los intereses de los sectores rurales del cantón Cuenca en esta semana. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.